que he entendido, senadora, ya le voy a dar el uso de la palabra cuando llegue su turno. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero primero que todo felicitar el trabajo de los ponentes de este acto legislativo y también el trabajo de la ministra del Interior, que con su liderazgo ha logrado congregar diferentes opiniones y puntos de vista al respecto de esta importante reforma. Voy a referir a dos puntos de la reforma: la lista cerrada y la participación de los congresistas en la asignación del presupuesto general de la Nación. La lista cerrada básicamente modifica unas reglas de competencia electoral que son muy malsanas. Las malas prácticas políticas no son el producto de manzanas podridas, son el producto de unas reglas de competencia que ponen en una situación material de competencia a unas personas que se ven en muchos casos obligadas a incurrir en esas malas prácticas so pena de quedar por fuera del juego político. Yo recuerdo que Carlos Marx hablaba respecto de las reglas de competencia del capitalismo del siglo XIX. Y Marx decía básicamente que ningún industrial podía sustraerse de contratar niños, porque de hacerlo, ese industrial básicamente quedaría por fuera del juego y no podría competir. En sí el capitalismo no es que sea malo, en sí lo que producía básicamente la contratación de niños en el trabajo era una serie de reglas de competencia que terminaban dañando esas prácticas básicamente de empleo, de trabajo, como daña hoy las malas reglas de competencia la política. Muchas personas en circunstancias distintas no incurrirían en las prácticas que hoy observamos básicamente en la política. Y la lista abierta es la madre de los vicios en la política. Primero, por la excesiva canibalización. Son reglas de competencia feroces, en donde compiten 1.000 a 1.200 personas por unos escasos escaños en las corporaciones públicas, personas que en lugar de concentrarse en lo programático, terminan concentrándose en lo frívolo, terminan concentrándose en lo espectacular, terminan concentrándose muchas veces en lo vulgar, porque se trata de sacar la cabeza y decirle al país que entre esos 1.000 o 1.200 candidatos, esa persona existe y está compitiendo por un escaño. La lista abierta no favorece o desvanece la lógica de partido, porque cada quien es un partido en sí mismo, que compite con los demás. Y los partidos terminan convirtiéndose en sí en un mero ropaje, básicamente de personas que en sí constituyen un partido político, o un movimiento político. Yo fui presidente de un partido, y puedo decirles por mi experiencia que en lugar de construir partido en un sistema de lista abierta, lo que se termina logrando o haciendo es confederando grupos políticos que poco o nada tienen que ver entre sí, más allá del cálculo o el mero cálculo electoral. Ahora bien, lista cerrada tiene un corolario fundamental, sin el cual no puede existir, y son las reglas de democracia interna en los partidos políticos. Aquí, como es una reforma constitucional, no podemos fijar unas reglas precisas, hay que enunciar. La Constitución no está para establecer mecanismos, sino máximas y grandes principios. No obstante, también tiene otro corolario, y es la existencia de un tribunal electoral que haga exigible esas reglas de democracia interna. Porque en últimas se trata de hacer valer los derechos de cada congresista. Se trata de garantizar derechos fundamentales, libertades fundamentales, garantías civiles para esas personas que hacen parte de una lista cerrada. Y nada distinto a un tribunal de naturaleza jurisdiccional lo puede hacer valer. Es más, sano es básicamente que en esta reforma se decidan o se dividan las competencias que tienen carácter jurisdiccional hoy en manos del Consejo Nacional Electoral y las que son meramente administrativas. En el proyecto sanamente se establece un Consejo Electoral distinto y se le garantiza al Consejo Electoral, por ejemplo, la revisión de las cuentas electorales y la administración o el proceso de los escrutinios
posteriores a las elecciones. Pero miremos aquí, por ejemplo, doctor Uribe, las competencias que son de naturaleza jurisdiccional y que deben estar en manos de un órgano de naturaleza jurisdiccional. Resolver solicitudes de revocatoria en la inscripción de candidatos. Eso es una función jurisdiccional. Resolver las demandas de nulidad de las elecciones. La nulidad solamente la puede determinar un... Tiene un minuto más, senador Rodrigo. No un órgano de naturaleza jurisdiccional, revocar la personería jurídica de los partidos y sobre todo garantizar las normas de democracia interna. Eso es lo que se busca con un tribunal. Otro colorario en la lista cerrada, la posibilidad de cambiarse de partido, cuando van a cambiar de manera sustancial las reglas o de conformar movimientos de naturaleza distinta. Obviamente un tribunal no puede existir si previamente no se ha legislado sobre un código electoral que es el que define las reglas. Y yo quisiera que me diera 2 minutos porque quiero defender, presidente, un artículo que ha sido introducido en esta reforma y que es fundamental y que el país tiene que tener claro. Y yo celebro y felicito a la senadora Paloma Valencia por haber introducido esta norma, que es la capacidad del Congreso para participar en la asignación del presupuesto. Yo francamente no conozco un solo Congreso o Parlamento del mundo encargado, como todos tienen esta función de aprobar los impuestos, que no tenga algo que decir en la asignación del gasto. Son o tienen la competencia y la conlegitimidad o el monopolio de la legitimidad. Otro minuto, Rodrigo. Deme 2. 2. O denme el mismo tiempo que le daba a otros, presidente, pero me va a demorar menos. Bueno, déjeme terminar, que no me voy a demorar, presidente, no voy a entrar en discusión sobre eso. Básicamente, tratemos de no interrumpir tanto las intervenciones de los colegas. Es una reforma constitucional, presidente. Es una reforma constitucional y yo creo que aquí sí deben expresarse todas las opiniones porque estamos modificando el texto sagrado de todos los colombianos. Entonces yo creo que yo no conozco un solo Congreso cuya función esencial es decretar los impuestos que no tenga algo que decir en la asignación del gasto. Y yo quiero que al país le quede claro lo siguiente: aquí no se está modificando el sistema general de participaciones y aquí no estamos volviendo al tiempo de los auxilios parlamentarios. Es bueno refrescarle la memoria a los colombianos sobre lo que era la asignación del presupuesto antes del régimen de 1991. La misión Wiesner-Byrd estableció que el presupuesto colombiano, el proceso de elaboración del presupuesto colombiano, era un verdadero laberinto fiscal. Y básicamente constituía una serie de arbitrajes o en una serie de pulsos que libraban los grandes caciques regionales para determinar la asignación del presupuesto en sus regiones. Eso, por supuesto, fortalecía. Termine, senador Rodrigo. Fortalecía el cacicazgo en el Congreso y naturalmente debilitaba la democracia representativa y la democracia descentralizada. La gran innovación de 1991 y las reformas que se iniciaron a partir de los 86 con el establecimiento de fórmulas en la asignación de IVA constituyó básicamente en asignar a los municipios con pagos fijos 3 veces al año a través de unos recursos a través de fórmulas con criterios objetivos y sintéticos. Aquí no se está desconociendo ese principio. Aquí lo que se está es poniendo sobre la mesa la capacidad de representación o el espíritu de representación que tiene un Congreso de su región. Lo importante es que esto se haga sobre la mesa, sobre la mesa. El sol y la luz purifican. Lo oscuro termina llevando a malas prácticas. Entonces yo creo que esta es una reforma supremamente importante que va a mejorar sustancialmente la política, la va a sincerar y va a fortalecer la legitimidad de este órgano, porque le permitirá a muchos congresistas contribuir en la solución práctica de problemas materiales o necesidades materiales en las regiones. Muchas gracias.